Buenas, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenido a mi canal Mockup y sobre todo a este vídeo porque te voy a enseñar a dominar el sistema de grid en Figma a la perfección. Pero no solamente esto, sino que te voy a enseñar un trucazo para conseguir que tus diseños sean muchísimo más consistentes en cuanto a márgenes, distancias, paddings, etc. Ya que muchas veces yo como diseñador o incluso como programador me he encontrado con muchos diseños que no guardan las mismas proporciones, así que no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar a alinear todos los componentes o elementos de tus diseños tanto de forma vertical como de forma horizontal para que todo tenga una absoluta consistencia. Así que presta atención a este vídeo y suscríbete a este canal porque tengo un montón de cosas que contarte. Antes de empezar a trabajar con el sistema de grid, vemos que hemos diseñado una tarjeta tipo tarea, en la que tenemos un título, una descripción, algunos elementos gráficos, etc. ¿Qué haremos con esta tarjeta? La vamos a duplicar y la vamos a insertar dentro de un contenedor. De esa manera observaremos cómo, alineándola de forma tanto vertical como horizontal, respeta el sistema de grid que vayamos a diseñar para los tres tipos de dispositivos. Así que vamos a crear nuestro primer frame. En este caso vamos a seleccionar un formato mobile, por ejemplo este. Vamos a posicionarlo un poco cerca de la tarjeta para ir reutilizándola. Vamos a crear otro segundo frame para versión tablet. La vamos a poner también aquí alineada a la derecha. Y finalmente vamos a crear un último frame para la versión desktop. Por ejemplo, seleccionamos este formato para desktop. Muy bien, ya tendríamos los tres frames seleccionados, donde vamos a insertar y duplicar la tarjeta para ver cómo la alineamos tanto horizontalmente como verticalmente. Con el primer frame seleccionado, lo que vamos a hacer es ir a la barra lateral, donde vemos Layout Grid, clicamos en el botón de más y automáticamente se nos genera una retícula. Esta es la retícula que nos viene por defecto, pero si clicamos en este icono de aquí, podemos ver que tenemos diferentes tipos de grid. Vamos a seleccionar en columna. Al seleccionar en columna, por defecto se nos genera 5 columnas, pero vamos a modificar a 4. Muy bien, en el tipo Stretch quiere decir que ocupe el 100% del ancho del frame. No obstante, le vamos a aplicar un margen de 16 píxeles, tanto izquierdo como derecho, y el gutter es también la distancia en píxeles entre las diferentes columnas. De esa manera mantenemos la misma consistencia tanto de márgenes entre el borde lateral como entre las diferentes columnas. Y ya con este primer sistema de grid lo que vamos a hacer es crear el frame container. El frame container lo anidamos directamente dentro de su frame padre, que en este caso corresponde al dispositivo mobile, y lo vamos a renombrar. Lo vamos a renombrar como container y hay que tener en cuenta que además lo vamos a reutilizar en el resto de dispositivos. Le vamos a dar una serie de propiedades para que independientemente del número de tarjeta que tengamos, estas se puedan alinear correctamente siempre respetando el sistema de grid y las columnas que tenga cada uno de los dispositivos. Así que hacemos una copia de la tarjeta y la insertamos dentro del frame container. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es empezar a darle las propiedades al container. En primer lugar, le vamos a aplicar un auto layout. En el auto layout, lo que le tenemos que decir previamente es que ocupe el 100% del frame padre y que sea un ancho fijo. Así que le aplicamos el ancho fijo y que ocupe el 100% del padre. En cuanto a los constraints, le vamos a decir que esté alineado de izquierda a derecha. Los constraints nos van a permitir definir cómo queremos que se comporte la distancia de las capas a los márgenes del frame cuando éste esté redimensionado. En cuanto a los márgenes, le vamos a aplicar un margen o un padding superior e inferior de 8 píxeles y en cuanto al padding izquierdo y derecho será de 16 píxeles. De esta manera vemos cómo se alinea correctamente con la primera columna. En cuanto a la tarjeta le vamos a decir que ocupe o rellene el frame padre. De esta manera vemos cómo también se alinea con la última columna respetando los 16 píxeles que le hemos aplicado de padding al frame container y los 16 píxeles también que le hemos aplicado al sistema de grid previamente.
Así que si cogemos el frame que corresponde a mobile y lo redimensionamos, vemos que tanto el contenedor como la tarjeta se adaptan perfectamente al ancho del dispositivo. Ahora bien, vamos a hacer una copia tanto del contenedor como de la tarjeta y la vamos a colocar justo por debajo. Esto podría ser, por ejemplo, otro tipo de contenido, pero lo que estamos observando aquí es el motivo por el cual hemos aplicado 8 píxeles de padding superior e inferior, porque sumados suman 16. De esta manera mantenemos la misma consistencia y las mismas proporciones tanto de márgenes laterales como la distancia entre las columnas. Y si redimensionamos, vemos que ambas tarjetas se comportan perfectamente en función de la resolución del dispositivo, que en este caso es la versión mobile. No obstante, debemos tener en cuenta que lo que hemos hecho es hacer una copia del container simulando que fuera otro tipo de contenido. Ahora lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque lo que queremos conseguir es que a través del mismo container alinear todos los elementos que lo formen de forma vertical y que guarden las mismas proporciones. Para eso vamos a modificar a 16 píxeles la distancia entre los elementos que la formen y si hacemos una copia de la tarjeta observamos cómo ésta guarda las mismas proporciones y la distancia entre ambas sigue siendo de 16 píxeles. Y ahora vamos a pasar ya a la versión tablet, vamos a seleccionar el frame y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a crear un layout grid, clicamos en el icono, seleccionamos la opción de grid por columnas, pero en este caso le vamos a aplicar 8 columnas. En cuanto a los márgenes, también será de 16 y el gutter también de 16. El tipo también será stretch, que quiere decir que se estire y ocupe el 100% del ancho del frame. Y ahora lo que haremos será copiar tanto el container como la tarjeta y se lo vamos a pegar dentro del frame padre, que en este caso ya es el dispositivo tablet. Vemos que si alargamos se mantiene la misma proporción, es decir, que la tarjeta se estira y respeta los márgenes tanto izquierdo como derecho, ya que le hemos aplicado también 16 píxeles. No obstante, ahora lo que vamos a hacer dentro del container, vamos a modificar algunos aspectos. Es decir, vamos a darle una alineación horizontal, no vertical, y le vamos a decir que el margen entre, o la distancia entre los diferentes elementos del frame también sea de 16 píxeles. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una copia de esta tarjeta. Y observaremos cómo cada una de las copias ocupan la mitad del número de columnas. Aquí realmente lo que estamos haciendo es dividir el número de columnas que tengamos por el número de tarjetas que queramos insertar dentro de un container. Y si hacemos una copia y la ponemos justamente por debajo, seguimos observando que el padding de 8 píxeles tanto superior como inferior nos suman 16 y de esa manera siempre estamos guardando las mismas proporciones. Y ya por último, lo que haremos será crear el sistema de grid para el dispositivo desktop. Clicamos en Layout Grid, seleccionamos de la misma manera una grid por columnas. En este caso vamos a darle 12 columnas, un margen de 16 píxeles tanto izquierdo como derecho y un gutter de 16 píxeles, igual que hemos hecho con los anteriores dispositivos. Muy bien, ya tendríamos este sistema de columnas creado para desktop y lo que hacemos es copiar nuevamente el container con sus tarjetas. En este caso tenemos 2 tarjetas y observamos que cada una de ellas ocupa 6 columnas, ¿de acuerdo? Y mantiene obviamente las mismas proporciones y la misma distancia entre ambas. Si hacemos una nueva copia, vemos cómo cada una de ellas pasa de ocupar 6 a ocupar 4. Y siempre vamos guardando la misma proporción. Si hacemos otra copia de la tarjeta, observamos cómo ya cada una ocupa 3 columnas. Estupendo. Ahora ya habiendo visto este sistema de grid por columnas y sabiendo cómo alinear los diferentes elementos de forma horizontal, ahora vamos a crear un nuevo sistema de grid para cada uno de los dispositivos para que podamos alinearlo de forma vertical y que siempre guardemos las mismas proporciones en función del número de elementos que tengamos. Para ello vamos a crear un nuevo sistema de grid.
Clicamos en el icono y en lugar de crearlo por columnas, lo que vamos a hacer es seleccionar filas. Clicamos en filas y en cuanto al número de filas le vamos a dar un valor muy elevado, por ejemplo 1000 filas, y ahora veremos el porqué. En cuanto al tipo, lo alineamos hacia arriba, la altura de cada una de ellas será de 8 píxeles, el offset, que en este caso es el margen superior, también será de 8, y el gutter también será de 8. Y si acercamos, observamos cómo hemos creado nuestra segunda grid por filas y que todos los elementos se alinean perfectamente de forma vertical. Y vemos también el motivo por el cual le hemos aplicado 8 píxeles de padding al container, tanto superior como inferior. De esa manera quedan todos los elementos perfectamente alineados. Y si estiramos el frame padre, vemos que tenemos muchísimas filas para ir generando más contenido, alineándolo de forma vertical. Si vamos al segundo frame, al segundo dispositivo, en este caso tablet, vamos a hacer exactamente lo mismo. Clicamos en generar un nuevo sistema de grid, le damos a la grid por filas, le damos un valor de 1000, la alineamos hacia arriba y aplicamos las mismas proporciones de altura, offset y gutter. Y de esa manera, si nos acercamos, observamos que tenemos también todos los elementos perfectamente alineados de forma vertical. Por último, el sistema o la versión desktop, también vamos a crear una grid por filas, el valor será 1000. El valor lo podemos modificar en función de lo que nosotros consideremos, sea 1000, 2000, etc. Y observamos también que todos los elementos están perfectamente alineados tanto de forma vertical como de forma horizontal. No obstante, si cogemos un contenedor y lo movemos con el comando Shift y las flechas hacia abajo, vemos que al moverlo o al empujarlo no respeta nuestro sistema de grid. ¿Por qué? Porque lo empujamos cada 10 píxeles hacia arriba o hacia abajo. Pero si nos dirigimos en la barra superior en preferencias, vemos que la última opción, que es la cantidad en la que empujamos nuestro contenedor, en este caso, vemos que por defecto nos aparece 10, pero lo modificamos a 8 y si lo volvemos a posicionar en su estado original y lo movemos, observamos cómo el container, en este caso, con su tarjeta dentro, lo va empujando cada 8 píxeles, respetando de esta manera nuestro sistema de grid, en este caso por filas. Y lo que estamos consiguiendo con estos dos sistemas de grid a la vez, tanto de columna como de fila, es que todos los elementos que formen parte de nuestros diseños siempre guarden la misma proporción, es decir, que sean múltiplos de 8. Y eso se traduce en tener un diseño totalmente consistente, tanto para diseñadores como para desarrolladores. Si te ha interesado este vídeo, si quieres aprender más sobre Figma, UX, UI, diseño u otras herramientas, suscríbete a mi canal.